Gracias por estar con nosotros. Hoy les contaremos sobre la historia de la presentadora, cantante y actriz originaria de República Dominicana, María del Rosario Goicó Rodríguez, mejor conocida como Charitín Goicó. Charitín Goicó. Pero antes de adentrarnos en su relato, les invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones con un clic en la campanita e ir por su botana favorita, porque ya mismo comenzamos. A mí no me importaba cómo estaba Dobelín. Claro. Yo quería que él siguiera 10 años más. Yo decía a Dios, no me lo lleves. Madre, abuela, cantante, actriz, presentadora de televisión y también autora de un libro propio. Yo hago todo. Y eres mamá, Me- y eres abuela, Ajá. y eres... Todo eso junto. Y Y si hay que bailar, baile. Si hay que cantar, actuar, vamos a hacerlo. Hoy hablaremos de la violencia que enfrentó en su infancia, el único amor de su vida, el Alzheimer que ha dejado luto en su familia y las adversidades que ha superado desde pequeña. Asimismo, abordaremos los secretos que revela su libro y la manera en que ha brillado como una estrella con luz propia. Fuerte escribir mi vida que vivirla, pero lo pude terminar en varios meses para mi público, para dejar mi libro en el recuerdo. Desde ser considerada una niña diferente, llegar virgen al matrimonio, tener el don de escuchar la voz de Dios y de tener premoniciones, hasta vivir la violencia familiar y creer en sus propias visiones del futuro, son parte de las confesiones que Charitín Goicó comparte en su libro y audiolibro El tiempo pasa, pero yo no. De chiquitica yo fui una artistita y yo sabía que era un poquito rara, pero así siendo rara, la vida me dejó ser quien yo quería hasta el día de hoy, el tiempo que me queda, aunque me voy a retirar a los 97, me quedan unos cuantos años de vida. Nació el 23 de mayo de 1954 en el Distrito Municipal de Santa Lucía, en El Ceibo, República Dominicana. Actualmente tiene 74 años, aunque no parece tener esa edad. Víctima de maltrato por parte de su padre. Charitín ha compartido algunos de sus más dolorosos recuerdos de infancia, especialmente la violencia familiar con la que creció. Sin embargo, encontró en el entretenimiento y en hacer reír a su público una vía de escape, una manera de ocultar su sufrimiento. Revela que tras esa alegría hubo dolorosos recuerdos, como la violencia familiar con la que creció. En su autobiografía, desvela la cruda realidad que enfrentó al ser testigo de la violencia de su padre, especialmente cuando bebía, sometiendo a su madre a constantes maltratos. A pesar de ello, siempre mantuvo una actitud resiliente, no permitiendo que esas circunstancias le robaran su alegría. Presentó su autobiografía. El tiempo pasa, pero yo no. Algunas de las historias que ha compartido incluyen relatos de su madre, quien le contó que, en cierta ocasión tras una discusión con su padre, la agresión fue tan severa que tuvo que ser hospitalizada. A pesar de que su padre se proclamaba como un hombre de fe, su comportamiento cambiaba radicalmente al consumir alcohol, algo que Charitín nunca logró comprender, incluso años después. Pero también era quien se tornaba violento cuando bebía y sometía a su madre a maltrato. Uno de los episodios más difíciles que vivió en su niñez ocurrió cuando su padre llevó a Charitín a un burdel, supuestamente para evitar que su madre se la llevara a España. Charitín ha reflejado en su libro la angustia de no saber qué sucedería con su madre al día siguiente, si despertaría viva o si alguien la lastimaría. Esta incertidumbre fue una pesada carga que sintió desde los 3 o 4 años. Estoy muy contenta porque fue fuerte hacerlo, porque fue mi historia, una historia larga. Confiesa que esa incertidumbre durante su infancia la impulsó a encontrar fortaleza en su interior y siempre sintió que poseía una resistencia innata para enfrentar las adversidades. Desde temprana edad, sentía que no vivía día a día, sino momento a momento. Separación de sus padres. Residiendo en Santo Domingo, su abuela materna y su madre decidieron viajar después de que Charitín fuera secuestrada por su padre y llevada a un burdel, donde permaneció durante 2 días bajo el cuidado de las mujeres del lugar. Posteriormente, fue devuelta a su madre y ambas se trasladaron a España. Residieron allí por 10 años y regresaron a República Dominicana una vez que sus padres se reconciliaron. Revela que en ese viaje que cambió su destino, supo que no era española como creía y que iba a conocer a su padre. A pesar de la reconciliación de sus padres, Charitín cuenta que el reencuentro con su padre no fue agradable,
ya que al ver a don Salvador Goicó, ella lo saludó feliz con un hola papi, él ni siquiera la miró, y la reprendió por llamarlo así. Dígame padre o papá, eso de papi es cosa de mujeres de la vida alegre, le dijo el hombre. Ese momento no muy amable, con su padre don Salvador, marcaría la distancia entre ellos, con una relación basada en el miedo, pero luego llegaría el agradecimiento eterno, por ser su padre quien la apoyó para iniciar su carrera artística. Yo me crié sin mi papá, yo no lo conocía realmente, nunca lo vi hasta grande cuando vine aquí, cuando vine a Santo Domingo, que yo dije, wow, este es mi país. Es importante destacar que Charitín ha confesado que aquel viaje transformó su destino. Siempre se consideró española y, al descubrir que no lo era, su mundo se desplomó. No fue sino hasta casi los 11 años, en un barco de regreso a República Dominicana, cuando le revelaron su verdadera nacionalidad. Nunca se lo habían dicho anteriormente para que se sintiera a gusto en España. Reconciliación con su padre. Desde el día que se reencontraron tras su regreso de España, transcurrió un largo periodo antes de que Charitín pudiera dejar atrás el temor y la angustia que sentía hacia su padre. Sin embargo, con el tiempo, reconoció que heredó de él el buen humor y el talento artístico. Él solía cantar en casa acompañado de una guitarra, y ella se unía a él. Esos momentos, recuerda, fueron felices. Yo de mi padre, con todo lo que sufrí, tantas cosas, mamá más bien, yo heredé esta personalidad. Era un hombre que, aunque era un juez de Suprema Corte de Justicia, mira, date cuenta que las cosas pasan en cualquier rango, en cualquier sitio. Fallecimiento de sus padres. Salvador Goicó, reconocido en el ámbito profesional como un destacado jurista, cantante y compositor, y padre de la multifacética artista Charitín Goicó, falleció en 2012. Goicó, quien integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, había sido diagnosticado con Alzheimer. La enfermedad lo mantuvo postrado en cama durante varios meses hasta su deceso. En 2019, la desgracia volvió a golpear a Charitín con el fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Rodríguez de Goicó. Charitín compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje agradeciendo a Dios por los momentos vividos junto a su madre, a pesar de las dificultades que enfrentó en sus últimos 7 años de vida. Aunque su cuerpo permaneció casi inmóvil, su mente se mantuvo lúcida. La describió como su amor incondicional y su mejor amiga, quien siempre estaba dispuesta a brindarle valiosos consejos. Los inicios de Charitín en el medio del espectáculo. En la década de los 70, Charitín se trasladó a Puerto Rico. Allí conoció a quien sería el gran amor de su vida, el actor y productor Elín Ortiz. Su debut en la televisión fue en el Show del Mediodía, un programa semanal que se transmitió hasta 1985. En el Show del Mediodía, Charitín tuvo la oportunidad de entrevistar a artistas y celebridades de toda Latinoamérica. Su fama internacional se consolidó con su éxito Mosquita Muerta, que lideró las listas de popularidad en diversos países de la región. Como que fue toda América, empezó a verme, yo empecé a ir a todos los sitios, que era de toda la parte de América del Sur, todos los países, y cuando se dejaba la Rubia de América, esta es Rubia de América. Entonces, por su destacada labor como presentadora de televisión, Charitín fue galardonada con múltiples premios, consolidando aún más su posición en la televisión y radio de Estados Unidos. En la película Prohibido Amar en Nueva York con el actor mexicano Julio Alemán. En 1984, compartió créditos con el mexicano Julio Alemán en la comedia dramática colombiana Prohibido Amar en Nueva York. La banda sonora del filme incluyó 2 de sus temas que rápidamente se convirtieron en éxitos. Comenzó a gustarme y realmente de todas mis facetas es de las más fuertes de mi vida. ¿Tú entiendes que ahí es que tú eres...? Es que me da una fascinación. Cuando la gente se ríe, yo... 2 años después, en 1986, Charitín se unió al elenco de la telenovela Escándalo, aunque tuvo una corta duración. Si siempre dicen que es un escándalo lo nuestro. Finalmente, en 1988, decidió mudarse a Miami, Florida, junto con sus hijos. Ya en la década de los 90, Charitín optó por dedicarse principalmente al cuidado de su familia. Su regreso a la pantalla.
Tras un receso, Charitín regresó a finales de los años 90 a la televisión, esta vez como anfitriona de un programa de compras. Además, su imagen se convirtió en familiar para muchos al protagonizar distintos anuncios publicitarios. En 2002, asumió el papel de presentadora de Escándalo TV, un espacio dedicado a los chismes de celebridades en Telefutura. Dios me dio muchos dones distintos y todo se lo he agradecido y tengo que aprovecharlos. En tiempo de hacer comedia, hay tiempo de hacer canciones, hay tiempo de espectáculos solamente musicales. Iba de pueblo en pueblo, me acuerdo en mi país. A lo largo de 2003, su notable trayectoria en el mundo del entretenimiento fue reconocida con diversos premios, incluyendo el Premio Extraordinario ACE, otorgado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, y el reconocimiento Gran Soberano por parte de la Asociación de Cronistas de Arte Dominicanos. En el 2007, la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, le otorga el Soberano por su trayectoria artística. Una historia de amor que llenó su vida. Fue el mismo padre de Charitín quien impulsó el inicio de su historia de amor. Cuando el productor Elín Cruz mostró su interés en la joven artista, la respuesta del padre fue preguntar cuándo sería la boda. Así, en un lapso de apenas 2 meses, ambos se encontraban casándose. Fue un hombre muy bueno, un señor que me llevaba muchos años, un señor muy mayor para mí, pero fue como eso, el novio, el papá, el tío, el abuelo. Durante la década de los 70, Elín Cruz quedó completamente cautivado al ver una presentación de Charitín en televisión. Aunque la belleza de la artista era innegable, lo que realmente lo atrapó fue su talento, tanto para cantar como para componer. Y después de ahí pues ya empezó a la casa de mis padres y todo eso, y realmente fue muy lindo que mis padres se fascinaron con él del principio, como si hubieran sabido mis padres lo que iba a ser ese hombre. La pareja contrajo matrimonio en 1974, en una ceremonia que se convirtió en todo un evento en Puerto Rico. Nuevo aquí, me siento bien, me siento feliz. No obstante, debido a los traumas que Charitín había vivido en su infancia, le llevó casi 2 meses tener una verdadera intimidad con su esposo. Virgen al matrimonio. 1 mes y medio tuvo que aguardar Elín Ortiz antes de experimentar una plena intimidad con Charitín Goicó. En la noche nupcial, Charitín carecía de experiencia en el ámbito íntimo, basando su conocimiento en lo que había leído en las novelas de Corín Tellado y en las revistas Vanidades. Elín, con 15 años más que ella y 2 matrimonios a sus espaldas, comprendió la inexperiencia y el desconocimiento de la joven sobre el tema, mostrando paciencia y esperando hasta que Charitín se sintiera preparada. A pesar de que Charitín pensaba haber superado las heridas de su turbulenta infancia, se dio cuenta de que aún existían aspectos que necesitaban sanación. Finalmente, logró enfrentar y superar esos miedos gracias al amor, comprensión y respeto de Elín. Porque vives en la luna y no enfrentas realidades, porque solo hay detalles. En 1979, Salim, el hijo mayor de la pareja, vino al mundo, y en 1988, Charitín se trasladó a Miami con su marido e hijo. Al año siguiente del traslado, nacieron los mellizos Sarina y Alexander. En septiembre de 2009, Charitín tuvo la alegría de convertirse en abuela con el nacimiento de Liam, hijo de Salim. En 2007, la presentadora y su esposo decidieron renovar sus votos matrimoniales, reafirmando su posición como una pareja sólida en el mundo del espectáculo. Cómo superó la pérdida de un hijo. La fortaleza que ha caracterizado a Charitín le permitió superar la trágica pérdida de un hijo de manera discreta, sin que el público lo notara. Este doloroso acontecimiento ocurrió mientras conducía Escándalo TV, un programa que se transmitió de 2002 a 2011 en Telefutura. Charitín recuerda que durante la pérdida de su hijo, estaba al frente de Escándalo TV. Nadie fuera de su círculo íntimo sabía que estaba atravesando una pérdida tan profunda y personal. A pesar de que algunos periodistas en Puerto Rico estuvieron al tanto de la situación, optaron por respetar su privacidad, un gesto que Charitín valoró profundamente. Tenía que seguir adelante con el show, comportándose como si todo estuviera bien. Bienvenido, Elín. Bienvenido a tu casa, don Elín Ortiz Reyes. Muerte del amor de su vida a causa del Alzheimer. Habían transcurrido más de 4 décadas de relación y, para Charitín, perderlo resultó devastador.
relata que cada día enfrentaba un dolor distinto en el alma, incluso teniendo el apoyo de 2 enfermeras. Y fue por Elín Ortiz, el hombre con el que estuvo casada 45 años, por el que se marchó de la televisión. Charitín observó cómo el amor de su vida se desvanecía gradualmente hasta que llegó un punto en el que él parecía no sentir que estaba presente. No obstante, adquirió profundo conocimiento sobre la enfermedad. Durante los primeros 3 años, notó comportamientos extraños en él. Y aunque dice que lo perdió todo, también descubrió que tenía mucho para luchar. Por ejemplo, cuando visitaban lugares que solían frecuentar, él decía que nunca habían comido allí. O le pedía que le explicara qué eran los espárragos, a pesar de ser uno de sus platillos preferidos. Estos detalles la alertaron de que algo no iba bien. Inicialmente, la conductora pensó que eran simples bromas de él, pero una amiga le sugirió, ¿no será que tiene Alzheimer? Aunque él había sido siempre algo despistado, la noticia fue un golpe duro para Charitín. Tras una prolongada lucha de 10 años, Elín falleció, dejando a Charitín y a sus hijos sumidos en un dolor profundo. Tuvieron que aprender a vivir sin su presencia. Solo, o tú das ese paso de ser la mujer más valiente del mundo, o tú tienes que estar dentro de temerosa en los sitios. Yo decidí no tenerle miedo a nada. Sin duda, el deceso de Elín Ortiz, su esposo, el 12 de junio de 2016, a los 81 años, representó un impacto significativo para la dominicana. Charitín ya había mencionado que Elín sufría de Alzheimer desde hacía varios años, la misma enfermedad que anteriormente había afectado a su padre. La presentadora despidió a su pareja con emotivas palabras: mi adorado esposo, mi compañero de vida por tantas décadas, quien me brindó tanto amor y protección. ¿Se vuelve a nacer después de la muerte del ser que más hemos amado en esta vida? La vida, tenemos una vida, y si tú estás vivo, hay que agradecerle al Señor. Fue entonces cuando Charitín admitió haberse sumergido en una profunda tristeza, sentimiento compartido por sus hijos y toda la familia. De que el afamado y polifacético productor, actor y comediante puertorriqueño Elín Ortiz, esposo de nuestra querida Charitín Goico, falleció a sus 81 años de edad. Charitín y las premoniciones. Charitín siempre ha demostrado ser una persona sumamente sensible. En un capítulo de su libro titulado Mi primer encuentro con Dios, relata un evento conmovedor en el que, durante un viaje, una voz la instó a protegerse, probablemente salvando su vida de unos delincuentes. Asegura que, desde aquella experiencia en el Ceibo siendo aún una niña, ha escuchado una voz que la alerta y consuela. La creencia es algo muy grande, porque la creencia en Dios siempre te ayuda como a echar para adelante en todo. Charitín está convencida de que es la voz de Dios. Aquella misma voz que, años atrás, le aseguró que no perdería la vida en un accidente aéreo, ayudándola a superar su temor a volar. Es una ferviente católica que reza el rosario diariamente, llevándolo como pulsera en su mano derecha. Si eres una mujer católica, no comulgaste hasta que dejaste de estar casado con un divorciado al morir don Elín. 45 años. Una vez, siendo adolescente y movida por la curiosidad, echó las cartas del tarot. Sin ningún tipo de formación previa, pudo predecir que sería madre de 3 hijos y que la empleada doméstica de su casa sufriría la pérdida de uno de sus propios hijos. Asimismo, vislumbró con precisión la muerte de un amigo de su juventud y presenció cómo seres queridos se transformaban en su lecho de muerte, interpretándolo como un presagio de su próximo fallecimiento. Esto ocurrió con su abuela materna y con la hija mayor de su esposo. Esta habilidad la entristecía profundamente, por lo que suplicó a Dios que no le permitiera volver a tener tales visiones. Desde entonces, jamás volvió a consultar las cartas del tarot. Y yo decía, digo, pero tú me has bendecido, porque el Señor es más grande que todo, Lourdes. Charitín ha admitido que posee el don de las premoniciones desde su infancia, aunque ruega a su difunto esposo que no se le aparezca. La pandemia y la profunda soledad de Charitín. Ante el confinamiento derivado de la pandemia, Charitín decidió refugiarse en una de sus propiedades en República Dominicana.
Al llegar, se confinó en su hogar y el personal de servicio que la asistía regresó a sus respectivas residencias. Sus hijos, Shelin y Alex, quienes tienen un fuerte lazo con ella, optaron por alojarse en otra propiedad familiar ubicada a 2 horas de distancia. No fue fácil levantarse, pero ella encontró su propia catarsis. Hasta hice una canción, la cual nunca podré cantar, porque nunca la voy a poder cantar. La inminente sensación de soledad y el contexto incierto de la pandemia hicieron mella en el ánimo de Charitín. Aunque Eileen había fallecido en 2016, después de una extensa lucha contra el Alzheimer, la ausencia de su esposo se intensificó durante esos días de aislamiento, llevándola a sentir que estaba en una isla abandonada. Bueno, tengo que decir que esa enfermedad es una enfermedad devastadora, o sea, la familia cambia totalmente y en este momento son millones y millones de seres humanos que tienen Alzheimer en este mundo. La distancia con sus hijos se hizo aún más palpable, pues, pese a que viajaban 2 horas para verla, solo podían saludarla desde lejos, a través de una ventana, atendiendo a las recomendaciones sanitarias que desaconsejaban reuniones entre personas de distintos hogares a causa del COVID-19. Charitín plasmó su experiencia de soledad y todos los detalles de aquel periodo en las páginas de su biografía. Nos cambió la vida a todos, a mí totalmente, porque fueron 10 años. Yo conozco desde el primer día que una persona puede tener Alzheimer hasta cuando fallece. Una fuerte tristeza llegó a su vida. Antes del encierro del 2020 y después de la muerte de Eileen en 2016, Charitín se sumió en una fuerte tristeza. A mí no me importaba cómo estaba Eileen. Claro. Yo quería que siguiera 10 años más. Yo decía a Dios, no me lo lleves. En ese momento le ofrecieron hacer un libro, pero Charitín no estaba preparada para algo así, debido a que no podía concentrarse en nada de nada, dijo la artista considerada una leyenda viva y uno de los rostros más reconocidos de América Latina por muchas generaciones. Que me ayudaran. Recuerdo haciendo mi show en Mega Televisión que tuvo un derrame don Eileen. O sea, el show tenía que seguir el programa. Charitín se alejó del mundo del espectáculo, hasta que un día decidió levantarse y el extraño hábito de escapar del mundo material y evitar la rutina la llevó a aceptar papeles de actuación en el cine y de teatro, interpretando personajes para sumergirse en la ficción. La gente ha sido tan grande, el respaldo del público ha sido algo tan maravilloso. No son mensajes, son cartas. Además de ser imagen de una campaña de jugos, aunque el dolor lo llevaba por dentro, la necesidad de regresar a su rutina antes de la enfermedad de su esposo comenzaba a despertarse en ella. Recuerda que yo en este tiempo he hecho miles de cosas. 4 obras de teatro, 2 películas. Oye, lo que estoy diciendo, las campañas comerciales que jugó. Y ahí fue que hizo cine en Santo Domingo con la película Mi suegra y yo, una comedia con Roberto Salcedo. Con el paso del tiempo y recuperada del alma, a Charitín le llegó una nueva oportunidad de volver a la televisión, pero en una faceta que nunca había experimentado. Un mundo que no le es ajeno, en el que creció, en el que se ganó el cariño de la gente. Iba a ser jueza de un reality musical de la cadena Univisión llamado Tu cara me suena, al lado de Angélica Vale, Cani García y Jesús Navarro. Caminar por los pasillos escondidos tras los foros de televisión es volver a un mundo del que Charitín se alejó hace más de 4 años. Para su manager Joe Bonilla fue muy difícil convencerla de que regresara, ya le había ofrecido algunas alternativas, pero la oferta del reality la convenció. Y menos mal que lo logró ya que Charitín estaba de regreso en la pantalla, pero lo hizo en plena pandemia. Situación que resultó muy difícil porque muchos se enfermaron de COVID y el programa fue suspendido por un tiempo. El regreso de Charitín es inigualable. Jurado en Tu cara me suena, el nuevo programa de Univisión en el que 8 artistas... Pero al final regresaron con todas las medidas y protocolos y lo disfrutó mucho, porque eran artistas que había visto crecer y eso fue gratificante. Nos inventamos cosas que nunca pensamos que íbamos a inventarnos, ¿entiendes? O sea, quiere decir que se puede, Será artista hasta la muerte. La aclamada rubia de América, de 74 años, jamás ha sido vista sin su característico labial rojo ni su cabello rubio impecablemente peinado. Tras más de 5 décadas en el mundo del espectáculo, confiesa que sigue en pie, pues no está dispuesta a rendirse en el competitivo ámbito televisivo. Ya ha sido como
como de nacimiento. Ay, Yaina, qué bueno verte, Yaina. Yo te quiero a ti cantidad. Sus sueños aún son muchos y los proyectos siguen llegando a su vida. Su mayor ilusión es retirarse a los 97 años, ya que nació artista y morirá artista. Recuerda siempre las palabras de la cubana Celia Cruz, que un día le dijo: Chari, los artistas nunca nos retiramos, seguimos trabajando hasta que Dios diga que es hora de ir a su lado. Así que ella tomó la determinación que será artista hasta el último día que tenga vida. Aunque su gran pasión siempre fue y será la televisión, ese mundo que se lo puso a sus pies el inolvidable amor de su vida, Elín Ortiz, con quien consolidó su faceta profesional, pero mejor aún la íntima y personal. Esa vida íntima y privada de Charitín estuvo siempre con las puertas entreabiertas, porque lo que pasaba de esa puerta para adentro ocultaba grises situaciones que su público nunca conoció, pero hasta ahora, porque la llamada Rubia de América ha decidido abrir de par en par las puertas de su privacidad para revelarlas a través de las páginas de un libro autobiográfico y un audiolibro que titula El tiempo pasa, pero yo no. Poseedora del secreto de la eterna juventud. En su vida, vivir la vida, ganarse la vida, en lo que nos fascina, eso es el regalo más grande que Dios puede dar. Y es que al parecer Charitín ha encontrado la fuente de la eterna juventud, pues los años pasan y ella se mantiene intacta. Aunque hay que mencionar su buena genética y alguno que otro retoque estético que se ha hecho, la diva dominicana tiene 74 años aunque no lo parezca. No es difícil imaginar lo mucho que se cuida, apostando por un estilo de vida saludable, que combinado a ese espíritu alegre y optimista, se convierte en una receta perfecta para lucir y sentirse con 30 años menos. Hay quienes dicen que ya quisieran muchas jovencitas tener la misma suerte de la presentadora. A la diva le gusta vestirse a la moda y desafiar las tendencias del momento, demostrando que no existen límites para verse bien. Pero tú sabes lo que es la cantidad de años, mi amor, y la gente queriéndote. Sí, ay sí. Más que el primer día. Pasearse por sus redes sociales es darse cuenta de que las fotos no mienten. Charitín es privilegiada porque el tiempo parece no pasar por ella. Y como no, sí ha sido nombrada entre los rostros más bellos de América. Ella es el fiel testimonio de que la edad no es más que un número, si nos fijamos en toda la frescura que emanan mujeres como Charitín Goico. Usualmente arreglada de manera impecable, maquilladísima y con ese cabello de oro divinamente peinado. Bella y encantadora en todas sus etapas de vida. Trayectoria de más de 4 décadas como presentadora de televisión, ¡Wow! Cantante, comediante, actriz. De verdad. Cuéntanos qué te pareció la impresionante historia de vida de la afamada conductora Charitín Goico, la rubia encantadora que a los 74 años sigue siendo una de las mujeres más guapas del espectáculo. Déjanos tu comentario y si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas y des clic en las notificaciones y nos regales un like. Hasta la próxima.